¿Alcanzaron? Faltaron. Aquí queda una. Bueno, pues estamos en la clase que lleva por título Las cartas del Rab Shaul y estamos en la carta a los Gálatas. Hemos estudiado a los romanos, a la primera a los corintios y nada más, ¿verdad? Nada más. De la primera a los corintios nos brincamos a los Gálatas, porque pues fue lo que la mayoría quiso, ¿no? Ya que terminemos esta, vamos a ver con cuál nos seguimos. No vamos así en ningún orden en las cartas, ¿verdad? Vamos a ir pues según el Espíritu nos guíe. Y hablando del Espíritu, hoy vamos a ver algo sobre el Espíritu aquí en esta clase. Pero el título para la clase de hoy es Las obras de la ley contra la fe de Yeshua. Así como si esto es una lucha. En una esquina las obras de la ley, en la otra esquina la fe de Yeshua. Bienvenidos hermanos virtuales, hermana Poli, Iván. Y nada más, ¿verdad? Carlita, ahí estás. Bueno, hay dos más que no sé quiénes son. Bien, hermanos, esto lo vimos la semana pasada. La pregunta número 1 la vimos la semana pasada, pero vuelvo a hacer la pregunta porque necesitamos tener frescos esos conceptos. Necesitamos tenerlos bien a la mano, porque de nuestro entendimiento claro de estos dos conceptos depende en gran manera que entendamos bien la carta a los Gálatas. Entonces, si nos ayudan por ahí escribiendo las preguntas para los hermanos virtuales. La pregunta número 1, vamos a verla, ya la vimos, vamos a como repasar solamente la pregunta 1 como recordatorio. Y yo creo que todos los que vinieron el Shabbat pasado pues deben de tener fresca en su memoria la respuesta. Amén, amén, amén. La pregunta número 1. ¿Cómo dice Sergio la pregunta 1? ¿Qué son las obras de la ley y qué es la fe de Yeshua? Bueno, vamos a ir por partes. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos sobre la pregunta ¿qué son las obras de la ley? A que las obras de la ley se refería a las tradiciones rabínicas o talmúdicas que tenían en aquellos tiempos, y la fe de Yeshua, pues, ¿qué es lo que hizo Yeshua? Que cumplió con los mandamientos de la Torah. Ok, muy bien. Es decir que las obras de la ley son mandamientos de hombre o Torah oral, y la fe de Yeshua son los mandamientos del Eterno o la ley escrita. Entonces, acá lo que tenemos frente a frente son la ley oral contra la ley escrita, o mandamientos de hombres contra mandamientos del Eterno. O sea, eso es lo que está ahí sobre la mesa en la carta a los Gálatas. Es lo que todo el tiempo, en cada capítulo y en cada verso, cuando se hable de estos conceptos o también de otros conceptos parecidos, vamos a estar hablando de lo mismo. Por un lado, la ley de los hombres; por otro lado, la ley de Dios. Pues eso es lo que vamos a tener. El gran error que se ha cometido al interpretar esta carta ha sido
el tomar siempre la carta a los Gálatas, siempre los versos que hablan de ley, tomarlo como si estuviera hablando de la ley de Dios. Ese ha sido el gran error, ese ha sido el gran problema que ha traído interpretaciones erróneas que han confundido a los creyentes por siglos y siglos. Por entender que siempre en la carta a los Gálatas se está hablando de la ley de Dios. Y esto no es así. Habla de ley de hombres y habla de ley de Dios. Entonces ahí es donde tenemos que hacer la diferencia. Y eso es lo que significa. Entonces cuando Gálatas dice obras de la ley, está hablando mandamientos de hombres. Cuando habla de la fe de Yeshua, está hablando de la Torah escrita, está hablando de los mandamientos del Eterno. Muy bien, número 2, Perla. ¿Qué significa insensatos y por qué Shaul llamó así a los Gálatas? Muy bien, vamos a tratar entonces de entender qué significa este término de insensatos. ¿Alguna vez le han dicho a alguno de ustedes así? No seas insensato. Se oye fuerte. A ver, hermano, bueno, vamos a ver, esto nos va a ayudar a entender, ¿verdad?, el concepto. Al cabo nadie se va a ofender aquí, nadie, no le están diciendo a usted, así dice. A ver, hermano Dante, ¿cómo dice ahí? Lo que se considera una mala palabra ¿Eres tú o cómo dijo? ¿Es tú? No, pues no es una mala palabra. Digo, se le da un mal uso o se usa como para insultar, ¿verdad? Pero pues estúpido, imbécil. Son palabras así, fuertes quizás, pero quizás si dijéramos pip, ya sería una mala palabra. Interprétenla como quiera. Fue un pip. Pero bueno, sí, insensatos, estúpidos, sí. A ver, otra versión que no diga ni insensatos ni estúpidos. No, pero en el principio, cuando dice, oh Gálatas, la 60 es la que dice insensatos. Ok. Hermano Dante, tú tienes la Kadosh. La Kadosh más dura, la estúpidos. A ver. Insensatos. Puede haber alguna que diga necios, ¿verdad? También es otra forma, necios. Entonces, ¿todas las demás dicen igual? Insensatos. La peshita, insensatos. A ver, en el diccionario consulten ahí sinónimos de insensatos o la definición, que usualmente el diccionario lo primero que nos da son así sinónimos. Que no tiene sensatez, que muestra imprudencia e inmadurez en sus actos. Inconsciente, irresponsable, tonto, necio, disparatado. Irreflexivo. Cantamañas. Sí, cantamañanas. Irreflexivo. Cantamañanas. Irreflexivo, inconsciente, tonto, necio. Bueno, ahí está, ¿verdad? Creo que tenemos bastantes términos distintos para entender lo que dice ahí. Ahora, la segunda parte de la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Rab Shaul llama así a los Gálatas? O sea, les está diciendo,
necios, les está diciendo tontos, les está diciendo cantamañanas. Eso nunca lo había escuchado, ¿no? Cantamañanas. Es una persona irresponsable que no merece crédito. Me suena así como que estás dormido bien a gusto y llegan y te despiertan ahí, ¿no? Pues cantamañanas, pues ¿a quién se le ocurre cantar en la mañana? Más al gallo, ¿no? Entonces el gallo es insensato. Bueno, ¿por qué Rab Shaul llamaría así a los Gálatas, hermanos? ¿Por qué les diría así tan feo? Necios, tontos. A pesar de verlo con sus ojos, no creyó. Porque están soportando inmaduros. La definición de la palabra insensato significa de inmadurez. Sí. Estaban siguiendo las obras de la ley, estaban dejando convencer de seguirlos, O sea, conociendo ya diciendo la verdad. la verdad. Sí, se entiende. Esta expresión de insensatos es una expresión fuerte, sí, porque no puedes creer, o sea, es algo que Rab Shaul no lo podía creer. O sea, ahí lo dice en su carta. No puedo dar crédito. No puedo realmente creer esto, que ustedes estén abandonando la verdad y que estén creyendo estas cosas. Por eso usa esta expresión que, como ya vimos, es una expresión bastante fuerte, pero es que así de fuerte era lo que sentía Rab Shaul. Hermana Ketita dice: se desviaron del evangelio genuino. Sí, he platicado la anécdota de un hermano que, siendo un líder importante de una congregación, cayó, teniendo muchos años de servirle al Eterno, cayó en adulterio y abandonó a su esposa, abandonó su familia para irse detrás de una nueva relación. Y esto fue algo terrible. Y este varón era pues conocido en diferentes iglesias, y todo esto de verdad cimbró mucho, nos cimbró a todos los que lo conocimos. Incluso un hermano pastor que había estado aquí en Reynosa, ya no estaba en Reynosa, estaba en otra parte. Hasta allá donde él estaba se enteró y vino, hizo el viaje desde donde él estaba para venir a hablar con este hombre y tratar de hacerlo entrar en razón. Y hablando de esta palabra, ¿no?, que nos decía el hermano, recuerdo que este pastor vino y le habló fuerte al hermano. Y es más, ustedes no van a creerlo, pero hasta lo agarró y lo zarandeó y casi lo abofeteaba, ¿no? Y le decía: ¿qué te pasa, estúpido? O sea, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿No te das cuenta de lo que estás haciendo? Y lo zarandeaba y queriendo hacer lo que reaccionara, pero no reaccionaba. Y aquel hermano solo se quedaba callado. Entonces, eso es ser insensato. O sea, no darte cuenta, no poder ver el tamaño del error que estás cometiendo, aunque lo tienes delante de ti. Y eso era lo que estaba pasando con los Gálatas. Y por eso Rab Shaul les hablaba tan fuertemente. Número 3, hermana Hilda. ¿Qué es recibir el Espíritu? Y aquí se va a poner bueno, ¿verdad?
Ándele, aquí se pone bueno esto. ¿Qué es recibir el Espíritu? Bueno, hay un texto en las Escrituras que dice que Dios no da su Espíritu por medida. Una sola vez dice eso la Escritura. Dios no da su Espíritu por medida. En base a ese texto se desarrolló una doctrina. Una doctrina que enseña que el Espíritu lo tienes o no lo tienes. O sea, tú recibes el Espíritu, pues ya el Espíritu va a estar en ti. Y no te va a dejar. Y no es como que el Espíritu vaya como creciendo, porque no hay medidas del Espíritu. Y se hizo toda una doctrina sobre eso en el cristianismo. Sin embargo, tenemos textos en la Escritura que, por ejemplo, dicen: no quites de mí tu Santo Espíritu. Que a simple vista nos hace pensar que sí se puede recibir y sí se puede quitar. Entonces, por eso tenemos que pensar bien. ¿Qué es recibir el Espíritu? A la luz de las iglesias modernas, recibir el Espíritu es caerse. Para muchos, si tú no te caes ahí al piso, no has recibido el Espíritu. O si no hablas en lenguas, no has recibido el Espíritu. ¿Mande? Pues sí, también. Cuando se caen, empiezan a convulsionarse algunos. Y dicen ellos que es el Espíritu. O sea, el que hace eso es el Espíritu. Y yo digo, pues probablemente, pero no sé cuál espíritu haga eso. El de Dios, no creo. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿verdad? Seriamente, ¿qué es recibir el Espíritu? Ahora, si lo de que Dios no da su Espíritu por medida es cierto, ¿cómo explicamos que Yeshua le dijo a sus discípulos: recibid el Espíritu, y sopló en ellos? Esto antes de la experiencia de Hechos, en donde ellos estaban reunidos en el aposento alto y el Espíritu vino sobre ellos. ¿Cómo explicamos eso? Entonces, ¿cuál Espíritu fue el que Yeshua sopló sobre ellos? Si ya lo habían recibido, ¿por qué lo tuvieron que recibir otra vez? ¿Qué es recibir el Espíritu? Se ha malentendido mucho. Esta es una de las doctrinas más malentendidas, más retorcidas. Incluso hay un libro que revolucionó el cristianismo de nuestros tiempos, que se llama Buenos días, Espíritu Santo. ¿Alguna vez lo leyeron alguien de ustedes? Qué bueno. Bendito el Eterno. Es de un autor muy conocido en los tiempos de hoy, un norteamericano que se llama Benny Hinn. Sí, lo han escuchado, ¿no? Si no conocen a Benny Hinn, pues sí conocen al Cash Luna, que pues es como que su clon, pero en español. Benny Hinn en inglés, Cash Luna en español. La misma cosa. Benny Hinn escribió un libro que se llama Buenos días, Espíritu Santo, y vino a revolucionar y vino a marcar, se puede decir, una nueva era en el cristianismo,
conocida como el mover del Espíritu. Y hay muchos cristianos hoy día que se identifican a sí mismos así, como el mover del Espíritu. Mucha gente. Yo he platicado con muchos cristianos así, que les pregunto, bueno, hermano, ¿y usted qué iglesia pertenece? Y, hermano, yo soy del mover del Espíritu. Ah, ya sé. Y entonces quienes son del mover del Espíritu, pues adoran al Espíritu Santo, dicen. Y entonces el Padre y el Hijo como que los hacen a un ladito y creen en el Espíritu Santo. Y no alcanzan a entender qué es el Espíritu Santo. Entonces esto es algo muy, muy moderno, muy de los 60s para acá, o quizás 70s para acá. Y es lo que más hay en el mundo cristiano, esto del mover del Espíritu. Son cristianos que se mueven en base a emociones más que nada. Emociones y actos como estos de los que hablábamos, de manifestaciones del Espíritu, que como le llaman ellos. Y que básicamente si tú no tienes esas manifestaciones, pues no has recibido el Espíritu. Entonces, ¿qué es recibir el Espíritu? Tenemos que empezar por definir qué es el Espíritu. ¿A qué se refiere? La Escritura, ¿a qué se refiere Rab Shaul cuando habla del Espíritu? Ahí en Hechos, cuando dice que reciben el Espíritu Santo, dice que ellos empezaron a predicar, a hablar la palabra. Entonces es la libertad de compartir la palabra. Ok. Muy bien. Libertad o capacidad, ¿verdad? Capacidad de predicar la palabra. De hecho, su nombre casi que le hizo de poner para ser testigos. Ajá. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el Espíritu o quién es el Espíritu? Tenemos dos posturas muy marcadas, muy conocidas dentro de lo que se conoce como cristianismo, que es de donde venimos, ¿no? Una, la más tradicional, que se ha enseñado: el Espíritu Santo es Dios, pero el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Es lo que se ha enseñado. La tercera persona de la Trinidad. Y la otra postura muy conocida, y conocida porque se habla en contra de esa postura, ¿no?, es la postura promovida por los testigos de Jehová, en donde dicen que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios. Esa es la postura de los testigos. Son las dos posturas más conocidas. En el mesianismo, ¿qué es el Espíritu? Aunque también hay mesiánicos que no se han sacudido la doctrina trinitaria, continúan aún con esa doctrina disfrazada. O sea, nada más les cambiaron los nombres y dicen Ruach HaKodesh y dicen Elohim y dicen Yeshua o Yahshua, pero sigue la misma doctrina de la Trinidad ahí en muchos mesiánicos. O sea, la doctrina de la Trinidad es los tres son uno. Son tres, pero es uno. Es el mismo. ¿Es la doctrina de la Trinidad o no? Así es la doctrina de la Trinidad. Tres en uno.
el triuno Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu, y el texto de Juan, ¿no? 3 son los que dan testimonio en la tierra y 3 son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. El texto es una interpolación, ni siquiera existe. Lo escribieron tardíamente. Porque vaya a llegar discípulos en el nombre del Padre también no está. Que también está manipulado. Ese sí estaba en los escritos originales, pero no de la manera como lo plantea. Entonces, hay mesiánicos que siguen creyendo en la Trinidad, pero nada más la han disfrazado de mesianismo. Y hay muchos, en muchas partes, de una doctrina que ha salido de por allá de Tehuacán, Puebla, creo. Pero pues es lo mismo. Es lo mismo, es la Trinidad, pero planteada de una forma distinta. Entonces, ¿qué realmente enseña el mesianismo sobre el Espíritu? ¿Quién es el Espíritu o qué es el Espíritu? Sergio ya sabemos que es más testigo que... Hasta trae su Biblia de los testigos. O sea, hemos dicho, para empezar, el término Espíritu Santo. Entonces tenemos que hacer énfasis en esto. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Realmente no debe haber una diferencia. Es un solo pacto, es un solo libro. Sin embargo, es importante destacar que Yeshua nunca ordenó a sus discípulos escribir nada. ¿Están de acuerdo? Yeshua nunca dijo, escriban. Como si recibieron orden Moisés, los profetas. O sea, lo que está escrito en lo que se conoce como Antiguo Testamento está escrito porque el Eterno ordenó que se escribiera. Pero lo que se conoce como Nuevo Testamento, nunca hubo una orden expresa del Eterno de que escribieran, o de Yeshua de que escribieran. Ahora, casi el 90%, o quizás poco más del 90% del Nuevo Testamento, en realidad son textos tomados del Antiguo Testamento. O sea, realmente no es como que algo nuevo, porque todo está tomado del Antiguo. Eso pues prácticamente nos deja con el escrito original. Ahora, en lo que se conoce como Antiguo Testamento, el término Espíritu Santo aparece solamente una vez. Solamente una vez. Y esto es en el libro de Salmos, en el Salmo 51. Cuando David dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Es la única vez que aparece con ese nombre, pues, Ruach HaKodesh. Todas las demás ocasiones, que son miles en el Tanaj, en el Antiguo Testamento, cuando aparece mencionado el Espíritu, aparece como Ruach Ha-Elohim, o sea, Espíritu de Dios. Ruach Ha-Elohim. Y por si esto fuera poco, la Escritura enfáticamente declara, Dios es Espíritu. Y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Dice el salmista. ¿A quién le está hablando? A Dios, al Eterno, a Hashem. Esto deja claro que el Espíritu, de quien tanto se habla en las Escrituras, es Hashem, es Yahweh, es el Padre. No hay otro. Él es el Espíritu. Entonces no hay tal cosa como una tercera persona. Esto ya es un invento del hombre. Dios es Espíritu. El Eterno es el Espíritu.
el Espíritu Supremo, por así decirlo. Él es el Espíritu de Dios. En el mesianismo, tanto como en el judaísmo, el Espíritu es entendido como la presencia divina. Es así, la presencia divina. Cuando Yeshua habla con Nicodemo y le dice, de cierto te digo que si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Y luego le habla de que hay que nacer del agua y del Espíritu. Y luego se enfoca en lo que es nacer del Espíritu. Y Yeshua dice, el viento sopla de donde quiere. Y va a donde quiere. Y nadie sabe ni de dónde viene ni a dónde va el viento. Y luego agrega, así son todos aquellos que son nacidos del Espíritu. Esas palabras misteriosas. Pero el Espíritu es el Eterno. ¿Sí? La presencia divina. Y la presencia divina se manifiesta de muchas maneras. Se hace sentir de muchas maneras. Se ha hecho visible también. Pero principalmente se manifiesta de distintas maneras. ¿Recuerdan a Elías en la cueva? Elías experimentó la presencia divina, ¿verdad? Estando ahí en la cueva. Entonces, ¿recuerdan las cosas que pasaron cuando Elías está en la cueva? ¿Qué hubo ahí? ¿Qué pasó? Hubo un viento fuerte, como digamos un viento huracanado, pero no era, dice, no era el Eterno, no era la presencia divina. Un temblor, un gran temblor fuerte, pero el Eterno no estaba en el temblor. Y luego como fuego, pero el Eterno tampoco está ahí. Y luego como un viento apacible. ¿Mandé? Como una brisita así, muy rica, muy suave. Y entonces Elías cae ahí de bruces y se postra, y porque ahí está la presencia divina. Y esto también se ha malinterpretado. Esto también se ha malinterpretado, porque díganme ustedes, ¿realmente la presencia del Eterno no está en el terremoto, en temblor? La Escritura dice, a la presencia del Eterno tiembla la tierra. Sí está, ¿cómo que no? En el fuego, ¿no ardió la montaña cuando la presencia divina descendió? Tembló, ardió, todos los elementos estaban ahí en la presencia divina. Entonces la presencia divina sí está en el temblor, sí está en el fuego, sí está en el viento fuerte. Elías no podía percibir la presencia divina en esa circunstancia. Eso es la diferencia. Tenemos que aprender a entender los textos. La presencia divina sí está en medio de todo eso, pero Elías había perdido su capacidad de percepción. Cuando perdemos nuestra capacidad de percepción nos puede pasar eso. Que bajo ciertas circunstancias no percibimos la presencia del Eterno. Cuando Él está en todos lados y en medio de cualquier cosa. Si somos capaces de percibir la presencia divina en toda circunstancia, entonces estamos bien. Pero Elías estaba mal. Él solo percibía la presencia divina cuando las cosas estaban en calmita, cuando todo está bien. Y eso no es bueno, de ninguna manera. Por eso estaba escondido en la cueva. Entonces hablamos de presencia divina. Eso es el Espíritu. Entonces la pregunta es,
qué es recibir la presencia divina o cómo se recibe la presencia divina, la presencia de Dios. ¿Cómo se recibe? Esa es la pregunta. Según las posturas modernas de las iglesias, ¿cómo se recibe el Espíritu? ¿Qué es lo que enseñan? ¿Qué es lo que dicen? Muchos dicen que con el bautismo. Algunos dicen que cuando te bautiza, otros que cuando haces la oración de salvación, cuando recibes a Cristo en tu corazón, ahí recibes el Espíritu. Otros que en el bautismo, otros dicen no, tienen que orar por ti, te tienen que imponer las manos y te tienen que ungir con aceite para que entonces recibas el Espíritu. ¿Sí? Esa ya es como que la evidencia, ¿verdad? O sea, si no hablas en lenguas, no lo has recibido. Así te pueden bañar en aceite todo el cuerpo, pero si no hablaste en lenguas, no lo has recibido. Esas son las distintas posturas de las iglesias modernas. Eso es lo que dicen. Y hay mucha gente que sufre porque dicen, es que yo no he recibido el Espíritu. Y sufren sinceramente porque piensan que, pues mientras no reciban el Espíritu, están perdidos. Por eso la importancia de esta pregunta, ¿verdad? ¿Qué es recibir el Espíritu? ¿Qué será? Ya dijimos que es la presencia divina. Ya dijimos que, o mejor dicho, las Escrituras dicen que el Espíritu es vida. Ahora que estuvimos con la fiesta de Hanukkah, hablamos de la luz en sus diferentes maneras. Hablamos de la luz como la luz de la vida. Y dijimos que el Eterno nos ha dado a su Espíritu a todas sus criaturas. Todos, buenos, malos y peores, todos tenemos el Espíritu de Dios, hablando en el sentido del Espíritu de vida. Aún los animales, aún las plantas. Entonces todo lo que tiene vida ha recibido la vida del Creador del universo. Porque nada ni nadie tiene vida en sí mismo más que el Eterno. O sea, el Eterno de su vida, Él es vida, Él comparte y Él extiende esa vida a la creación. O sea, en ese sentido, todos tenemos, los seres humanos, tenemos el espíritu de vida que pertenece al Eterno. O sea, atención con eso, ¿no? Tenemos el espíritu de vida. Pero acá estamos hablando no de algo que ya tenemos, no del espíritu de vida. ¿A qué se refiere? Por eso es importante entender los conceptos. Y no es que estemos hablando de que hay 2 o 3 espíritus, aunque en el judaísmo se habla de diferentes espíritus. Apocalipsis habla de los 7 espíritus de Dios. Dice que son los 7 espíritus de Dios. Pero el 7 es plenitud. Recuerde, casi siempre en las escrituras el 7 es plenitud. Entonces, si se habla de la plenitud del Espíritu de Dios, eso ya echaría abajo el asunto de que Dios no da su Espíritu por medida. Porque además tenemos el tema de estar lleno del Espíritu. Y si se habla de estar lleno del Espíritu, pues obviamente, ¿qué voy a entender? Que uno puede estar vacío del Espíritu. O a medias, pero no lleno. Cuando se siente uno así con vida en plenitud, ¿qué es lo que tiene, o sea, el espíritu? Cuando se siente uno triste o mal,
Lo que decíamos hace rato de Jacob, ¿no? Jacob 22 años estuvo, vamos a decir, con la pila baja, deprimido. Estaba el espíritu, porque de repente se le dice a Israel, pero allá a las 500. Pero realmente su situación era muerto, o como muerto. Algunos ponen el ejemplo de como las estufas, ¿no? Y el pilotito que dicen. Está el pilotito ahí. No sé si todavía hay estufas así que tienen lo que llamaban el piloto. O sea, una flamita chiquitita. Y dicen, algunos creyentes tienen así como que el pilotito encendido nada más. Y dicen, la llenura del Espíritu es cuando está ardiendo la llama, que está ardiendo, no nada más la flamita. Tratando de explicar esto porque una cosa es cómo lo recibes y ya otra cosa es la llenura, ¿verdad? Ser lleno del Espíritu. Eso es otro tema. Pero acá es, ¿qué es recibir el Espíritu? Entonces ya definimos, Espíritu es presencia divina. ¿Cómo se recibe a la presencia divina? ¿Mande? Cuando entramos en pacto con Él. Muy bien, o sea, primero hay que conocerlo, ¿no? Yeshua oraba y Yeshua decía, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, el Dios de Israel. Israel es quien tiene al único Dios verdadero. Entonces, que te conozcan a ti. Ese es el orden. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Mashiach, o sea, a Yeshua, a quien tú has enviado. Y declara la Escritura, eso es la vida eterna. ¿En qué consiste la vida eterna? ¿En qué se fundamenta la vida eterna? En que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al Mashiach, a quien has enviado. Entonces, ¿cómo es que se recibe el Espíritu? Conociendo al Eterno y conociendo al Mashiach. Recibiendo al Mashiach. El Mashiach dijo, quien lo reciba a ustedes, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Y a qué se refería el Mashiach cuando le dijo a sus discípulos, quien los reciba a ustedes? ¿A qué se refería? ¿A algún tipo de experiencia mística? ¿Algún tipo de ritual? ¿Algo que se tenía que hacer así como misterioso? ¿A qué se refería cuando decía, quien lo recibe a ustedes, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me envió? Que permite que ellos puedan expresar el mensaje. Aquí va tomando forma, ¿no? Aquí va tomando forma. Entonces, los discípulos no era que ellos los iban a recibir por bonitos o los fueran a rechazar por feos. Ellos llevan una encomienda, ellos llevan un mensaje. Cuando Yeshua dice, quien los reciba a ustedes, no es ellos, es el mensaje que llevan. Por eso dice, quien los reciba a ustedes, me recibe a mí. Y el que me reciba a mí, recibe al que me envió. Entonces todo gira en torno al mensaje. Las palabras que Yeshua trajo, las palabras que Yeshua le fueron encomendadas por el Padre. El mensaje. O sea, la clave es el mensaje. Si recibes el mensaje, recibes al Mashiach. Si recibes al Mashiach, recibes al Padre Eterno. Pero la clave es el mensaje. Recibir el mensaje o rechazar el mensaje. Esa es la clave. Entonces, ¿qué es recibir el Espíritu? Es recibir el mensaje. En las Escrituras el Espíritu está ligado siempre a las palabras, al mensaje del Eterno.
Los profetas decían, así ha dicho el Eterno, el Rey de Israel. Y si el mensaje de los profetas era recibido, entonces se puede decir que estaban recibiendo el Espíritu. El Espíritu es el mensaje de Dios, la palabra de Dios. O sea, no es otra cosa. No es una experiencia así extraña, rara, o no. Es algo muy, muy claro. Es lo mismo que la Escritura dice, la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Escuchar la voz de Dios, escuchar la palabra de Dios, escuchar el mensaje, recibirlo, creerlo y actuar en consecuencia. ¿Sí? Actuar en consecuencia, porque hay gente que lo escucha pero no pasa nada. O sea, hay gente que lo recibe pero igual no pasa lo que Dios espera que pase. ¿Recuerdan la parábola del sembrador? Todos reciben la semilla. Los 4 terrenos son 4 tipos de personas diferentes. Todos reciben la semilla, pero solamente uno produce fruto. Entonces, el que produce fruto, eso es lo que Dios espera. Ese es quien realmente recibió el Espíritu de la manera correcta. Es un terreno bueno, es un terreno fértil. Por eso decimos, no es lo mismo recibir el Espíritu que ser lleno del Espíritu. Para producir fruto hay que ser lleno del Espíritu. Entonces, muchos pueden recibirlo, recibir las palabras de vida, muchos, pero no todos van a producir. Y el tema que está aquí es precisamente este. En los siguientes versos van a ver que Rab Shaul va a estar hablando de la carne y va a estar hablando del espíritu. Va a estar hablando de estas dos cosas, que es lo que una persona enfrenta y que está relacionado a lo mismo, obras de la ley y la fe de Yeshua. ¿Alguna duda sobre el tema del espíritu? Mana Hilda. Yo estaba donde decía del mensaje que con el cristianismo se ha cortado porque nada más se queda con el Mashiach y ya no pasa más con nuestro Dios, con nuestro Eterno. Nada más se corta ahí cuando recién ya lo de que hay un Dios como así del Antiguo Testamento, todo ya se perdió. El mensaje no está llegando completo, como si usted la clave no está llegando completo. Sí, o sea, hay un tremendo problema ahí, ¿verdad? Hay un tremendo problema porque pues vamos a ver en las preguntas que siguen precisamente el tema de estar bajo maldición. Y es irónico porque en el cristianismo dicen que los que estudiamos la ley, que los que estudiamos la Torah, estamos bajo maldición. Pero vamos a descubrir, cuando veamos esto bien, ¿quién realmente está bajo maldición? ¿Quién realmente está bajo maldición? ¿Quien presenta un mensaje completo o el que presenta un mensaje incompleto? Porque ese es el asunto acá. El Espíritu es el mensaje. El Espíritu no es una tercera persona. El Espíritu es el Eterno. Su presencia. El Mesías Yeshua es el enviado del Eterno. Y eso es lo que la Escritura nos declara. Entonces, es clave, es fundamental tener claro esto. O sea, ¿quién es el Espíritu? ¿O qué es el Espíritu y cómo se le recibe?
Entonces el Espíritu siempre es recibido cuando se recibe la palabra del Eterno. Cuando se rechaza la palabra del Eterno, pues no se recibe el Espíritu, no se recibe la presencia divina. Bueno, con eso nos vamos a quedar. Póngale una marquita ahí a la pregunta 4, porque es la con la que vamos a empezar la próxima semana. Con la pregunta número 4. Y si tienen dudas sobre el tema del Espíritu, bueno, después las escriben y podemos aclararlas. Pero Yeshua fue visible, dice hermana Ketita. Ah, claro, Yeshua fue visible. ¿Qué quiere decir eso? Que Yeshua no es el Padre, ¿verdad? Así o más claro. Gracias por el aporte, hermana Ketita. Espero que no haya querido decir lo contrario, ¿verdad? Pero si quiso decir lo contrario, pues le salió al revés. Sí, porque Yeshua fue visible, es cierto. Algunas personas en los tiempos posteriores a Yeshua quisieron meter la idea, los agnósticos, quisieron meter la idea de que Yeshua fue un espíritu que vino, precisamente para reforzar la idea de que Yeshua es Hashem, que es Dios. Y quisieron y hicieron popular la idea de que él había sido un espíritu y que no era de carne y hueso. Pero ¿se acuerdan cuando Yeshua dijo, ven, tócale, mete el dedo aquí, mete tu mano acá, soy yo, soy de carne y hueso? Y resucitado hizo eso, O sea que con mayor razón antes, digo, su muerte es la prueba de que no era ningún espíritu, era de carne y hueso. Y aun cuando resucitó, era de carne y hueso. Hasta comió, ¿no? Hasta comió unos pescaditos bien sabrosos con los discípulos ahí en la playa. Entonces, ahora, también eso se presta mucho a confusión. A pesar de que los ángeles son seres espirituales, recuerden, tienen la capacidad de adoptar formas físicas. Yeshua no es un ángel. O sea, ahí también algunos erróneamente dicen, no, es que Yeshua es el arcángel Miguel, pero en forma de hombre. ¿Cómo, hombre? ¿Dónde dicen eso? Entonces, Yeshua no es ángel. No es ángel. Yeshua es el ungido del Eterno. La Escritura dice, Él es el ungido, Él es el Mesías, Él es el enviado, Él es el Redentor, Él es el Hijo de Dios, y todos los títulos que dicen de Él. Todo eso es. Bueno, nos despedimos la transmisión. Shalom, hermano, nos vemos más tarde. Tómense un break, un descansito.